y la necesidad, donde tu gracia abunda y nosotros podemos percibir quién es el Dios y el Padre que está alrededor nuestro. Gracias, Señor, porque tu provisión nunca falta. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y verdadero que nunca, Señor, deja de cumplir sus promesas. Señor, alabamos tu nombre esta mañana, te damos gracias. Gracias por lo que tú eres y gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, queremos esta mañana glorificar tu nombre. Queremos esta mañana sentir, Señor, que tú tienes el control. Quizá muchos de nosotros esta mañana nos hemos sentido solos, aún estando en medio de la familia, necesitamos un abrazo, un cariño tuyo. Señor, en esta mañana que tu Santo Espíritu nos abrace a cada uno en este momento. Que podamos percibir tu presencia y tu voz, tu guía que nos dice que somos tu especial tesoro. Bendecimos, Señor, este día, bendecimos este momento, que la honra y la gloria sea para ti. Bendecimos este tiempo en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Puede abrir su Biblia, hermano, por favor, al Salmo 88. Salmo 88. Vamos a leer todo el Salmo y lo vamos a leer todos juntos. Esta mañana vamos a leer todos juntos el Salmos 88, los versículos 1 al 18. Amén. La palabra del Señor dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas en lugares profundos. Sobre ti reposa tu ira, y me has afligido en todas tus ondas. Has alejado de mí tus conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abandono? ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Dios bendiga su palabra, hermanos. Este es un salmo muy precioso. Este es un salmo, como usted comprenderá, en cierto modo, el salmista está escribiendo cierta liberación a la muerte. Él está pensando en la muerte. Yo quiero que usted y yo entendamos esta mañana que la palabra de Dios dice que nosotros todos habíamos sido condenados y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, cada uno de nosotros nos sentíamos como este salmista, abandonado, afligido y atormentado. Entonces nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y yo quiero compartirle a usted esta mañana una ilustración. En cierta oportunidad estaba un alacrán o escorpión, como usted quiera llamarle, pero a mí me gusta más decirle alacrán. Estaba un alacrán y quería pasar, para terminar la ilustración un poquito más clara, quería pasar de México a Estados Unidos y quería pasar el río, ¿verdad?
Pero no podía porque se daba cuenta que la corriente era bastante fuerte. Y el alacrán se ponía a pensar y decía, si atravieso el río me voy a morir. Y estaba va de pensar y estaba va de clamar a la orilla del río diciendo, ¿y ahora quién va a poder defenderme? No era el chavo, no era el chapulín. Pero decía, ¿quién podrá ahora ayudarme? ¿Quién podrá pasarme? En eso sale una tortuga. Y le dice, señor alacrán, ¿por qué está usted afligido? Y él le dice, pues necesito pasar al otro lado, pero no puedo. Y la tortuga, un poquito alejada de él, decía, bueno, yo podría pasarlo. Y el alacrán le decía, sí, claro, si tú puedes, pero usted sabe que el alacrán cuando va a picar, levanta la cola y alista el aguijón. Entonces cuando la tortuga le decía, ¿usted quiere que yo lo pase? Y el alacrán rápido sacaba la tenaza y le decía, sí, pásame. Entonces la tortuga le dijo, no, es que usted me va a matar. No, yo no, mejor no lo paso. Y el alacrán le dijo, mira, te prometo que no te voy a picar, pásalo. Y bajaba su tenaza. Para no hacerle larga la historia, entonces la tortuga le dijo, oh, está bien, si no me muerde, pues entonces yo lo paso. Y el alacrán se sube a la coraza de la tortuga, y la tortuga un poco temerosa esconde la cabeza y las manos así, para no darle tentación al alacrán a morderlo. Pero a medida que iban pasando el río, la corriente se hizo más fuerte. Entonces la tortuga pensó y dijo, bueno, en vista que no me ha hecho nada, pues tal vez no me va a hacer nada. Y empezó a sacar la cabeza y empezó a nadar más fuerte contra la corriente. Y conforme la tortuga fue sacando la cabeza, ¿qué cree usted que hacía el alacrán? Preparaba un poquito más rápido su tenaza. Y la tortuga lo miraba y se escondía. Pero cuando ya la tortuga no pudo, se dio cuenta que se los iba a llevar la corriente. Entonces sacó la cabeza y empezó a nadar, y el alacrán, sin resistir ni pensarlo mucho, mordió a la tortuga. Y ya casi llegando a la orilla, pues obviamente la corriente se empezó a llevar a la tortuga y al alacrán. Y le dice a la tortuga, señor alacrán, ¿por qué hizo esto? Ahora nos vamos a morir los dos. Y el alacrán le dice, lo siento tortuga, esa es mi naturaleza. Yo nací para eso. ¿Qué quiero decirle ahora? Quiero decirle a usted que usted y yo somos como los alacranes. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando el pecado se acerca a nosotros, por mucho que logramos y por mucho que queremos resistir, caemos en el pecado, y nuestra primera excusa es que así soy yo. ¿Qué puedo yo hacer si ya no puedo contra esto? Yo quiero decirle que esa es la naturaleza pecaminosa en la que nosotros nacimos. Cada uno de nosotros, con todo el pecado que hay en nuestras vidas, lo podemos justificar muy claramente. Siempre yo le garantizo que una persona que es borracha, perdónenme la frase, que es ebria, todos los días se justifica. Para él toda la vida es justificación tomar. El que fuma, toda la vida justificar, y casi cada uno de nosotros tenemos una justificación. Pero yo le tengo una buena noticia esta mañana. No importa cuántas veces usted se justifique, esa justicia suya lo hace pecador. Y lo hace desechado de la gloria de Dios. Pero, ¿recuerda usted cuál es el mensaje de hoy? A ver quiénes estuvieron conmigo el domingo pasado. Y antes de empezar con el tema, me gustaría preguntar, ¿de qué hablamos el domingo pasado? Porque imagínense, si no se acuerda usted lo que hablamos el domingo pasado, yo le garantizo que muchos de ustedes dijeron, qué bendición. No por mí, por la palabra, ¿verdad? Dijeron, qué bendición, qué bonito. Pero ya no se acuerda, imagínense, 8 días y ya no se acuerda ni de qué hablamos. Y yo le dije, mire hermano, el tema para el próximo domingo es, y se lo dije. ¿Y usted ya no se acuerda? Imagínese. Bueno, no voy a pelear con usted, voy a pelear con el alacrán. Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. O sea, no, ni usted ni yo podemos justificarnos porque así somos. El domingo pasado estudiábamos que Cristo nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley, para que vivamos bajo la gracia, con la libertad de escoger. Y habíamos concluido que la libertad que Dios nos da no es una libertad de libertinaje, no es una libertad para pecar. Mucha gente dice, no, el pastor predica para que pequemos. No, yo no estoy predicando eso. La libertad que Dios nos dio es para que usted escoja entre lo bueno
malo, entre la vida y la muerte. Entonces usted es libre para escoger lo que usted quiere. Pero habíamos quedado esta mañana que íbamos a hablar un poco sobre de dónde resucitó Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿De dónde resucitó Jesucristo? Realmente, ¿cuál fue el propósito de su resurrección? Aunque en este momento no es tanto la resurrección, sino en qué lugar estuvo Jesús. Si usted se da cuenta, Lázaro resucitó 4 días después. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde? Lázaro dice que estaba en el seno de Abraham, ¿sí? O sea, estaba en el cielo, en algún, como nosotros lo decimos, en el cielo. De ahí lo resucitó Jesús. Ahora, ¿de dónde resucitó Jesús? ¿Será que estaba en el seno de Abraham Jesús? No. Y vamos a estudiar un poquito esta mañana. Espero que usted pueda entender el propósito del mensaje. Jesús no le voy a decir que murió 2 veces, ¿verdad? O que resucitó 2 veces. Lo que pasa es que Jesús murió físicamente y espiritualmente. La Biblia dice que nuestro espíritu no muere. Cuando nosotros morimos, el espíritu sale del cuerpo y ahí es donde nuestro cuerpo deja de vivir. Se muere, pero el espíritu va con vida. Cuando yo le digo Jesús murió espiritualmente, no quiere decir que murió el espíritu, sino Él fue al lugar de donde va el espíritu del inconverso. Entonces ahora vamos a estudiar un poquito eso. La palabra de Dios dice que cuando un hijo de Dios muere, se va a la presencia de Dios. En Juan 14:1 dice Jesús: en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, si un hijo de Dios muere, está seguro que él va a estar en la presencia de Dios. Pero cuando un incrédulo muere, dice que la ira de Dios está sobre él. Y entonces la Biblia dice: el Hades y el Seol entregará a sus muertos. ¿Quiénes son los que están en el Hades y en el Seol? Todos los que han muerto sin Cristo. Amén. Entonces, la Biblia dice, si usted puede ver en Apocalipsis 20:14, en Apocalipsis 20:14, cuando se va a dar el juicio final, ya se ha puesto a la bestia, a Satanás, en el lago de fuego y azufre. Pero en el 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otras palabras, hay 2 muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted y yo, si somos hijos de Dios, ya no vamos a tener muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo nos ofrece vida eterna y vida en abundancia. La situación es que para que Jesús pudiera garantizarnos esa vida, Él dice la palabra que fue hasta el infierno. Y en Apocalipsis también en Apocalipsis 1:17 me parece que es, veámoslo, dice el escritor que Jesús tiene las llaves, ¿verdad? Déjenme ver dónde está. En este momentito me recordé de ese pasaje, pero está en el 1:18, Apocalipsis 1:18. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces Jesús no solo murió físicamente, sino que también su espíritu visitó el Hades y el infierno para poder vencer la muerte y tener las llaves. ¿Qué garantiza hoy? Lo que garantiza hoy que usted no vaya al infierno es porque Cristo Jesús fue y pagó el precio por usted y por mí. Él tiene ahora las llaves. Recuerde que Satanás tenía las llaves de la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús tenía el control del infierno. Sin embargo, Jesús, cuando murió, no solo murió por su pecado, sino también por el derecho a no ir al infierno, para darle una vida eterna. Ahora el que tiene la llave del infierno es Jesús. Y si usted es hijo de Dios y hermano de Cristo, esa puerta nunca se va a abrir para usted. Cristo la cerró para que usted y yo podamos ser salvos.
Eso es algo bien importante porque la Biblia dice, esa es la muerte segunda. Si nosotros los que morimos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos al final en la Nueva Jerusalén? Tenemos vida eterna. Entonces Jesús quiere decir que nosotros estábamos condenados a una muerte segunda. Pero cuando Cristo resucitó y fue al infierno, entonces ahí Él nos está garantizando una vida eterna. Hermanos, es importante. Yo creo que cuando nosotros logramos entender cuál es el propósito de Dios, cuando nosotros logramos entender realmente qué hizo Jesús por usted y por mí, yo creo que no nos alcanzaría toda la vida para poderle dar gracias a Jesús. No nos alcanzaría saber todo lo que usted merece y saber todo lo que Jesús le ha quitado para que usted pueda ser salvo. Yo creo que si esta mañana, yo sé que usted tal vez hablo mucho de las cárceles, pero sabe que hay muchas personas en la cárcel que están condenados de por vida. De por vida. Muchachos de 17, 18 años que van a salir de la cárcel solo muertos. Usted puede creer o puede entender cuál es el sentimiento de esos jóvenes ahí. Muchos están rebeldes. Muchos están rebeldes y hoy día hay mucha violencia de razas. Morenos e hispanos se están atacando mucho. Y cuando a mí me toca hablarles de la paz y del amor de Dios, lo que me contestan los hispanos, entonces si de aquí de la cárcel voy a salir muerto. Entonces me da lo mismo morir hoy que morir dentro de 40 años. La única ventaja es que si muero hoy se van unos 4 o 5 morenos conmigo. Entonces, la forma de entender la vida no es la misma que la que usted y yo tenemos oportunidad de entenderla esta mañana. Yo entiendo que hablarle a un condenado a muerte del amor de Dios es difícil que él logre entenderlo. Pero hermano, usted y yo ya no estamos condenados a muerte. Usted y yo ya estamos condenados a vida eterna. Entonces, con mayor razón debemos de entender lo que Jesús hizo por nosotros y la gracia de Dios por la cual nosotros debemos de servirle a Dios con gratitud. Jesús murió. Se acuerda que cuando Jesús estaba crucificado, una de las últimas palabras que Jesús dijo: Señor, en tus manos encomiendo. ¿Por qué cree usted que dijo eso? Él sabía que al morir se iba a ir al cielo, humanamente como nosotros lo percibimos. Pero ¿por qué le dijo él: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu? Porque él sabía a dónde iba a ir. Él sabía que iba a ir a enfrentar la condenación del infierno, iba a ir a enfrentar el infierno. Por eso fue que le dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Usted lo puede leer en Lucas 23:46. Ahí lo dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Usted tiene una idea de cómo es el infierno? Muchos dicen: no, ni siquiera voy a llegar ahí, mejor ni pienso. Y eso es bueno. Eso es bueno porque, ¿sabe? Nosotros muchas veces pensamos más en lo malo que en lo bueno. Pensamos más en las cosas que podíamos haber tenido y no las que tenemos. Y yo le voy a decir algo. El Salmo 88 es una similitud, es un ejemplo, es un paralelismo de lo que aparentemente es el infierno, o de lo que realmente va a suceder en el infierno para todas aquellas personas que van a ir al infierno. Hoy día es muy común que se diga: no, Dios es un Dios de amor, Dios nos ama a todos, Dios no odia a nadie, Dios nos va a dar a todo amor. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que eso, Dios es un Dios de amor que nos va a dar a todo lo mismo? No, Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es justo. Y una persona justa dice que le va a dar a cada uno lo que cada uno merece. Y todos nosotros merecemos la muerte. Pero por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, los que hoy tenemos la sangre de Cristo Jesús ya no merecemos la muerte, sino merecemos la vida por la cual Jesús murió en una cruz. ¿Amén? Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es la situación. Puedo percibir esta mañana que muchos de nosotros tal vez hemos pasado momentos de aflicción, o momentos de prueba, o en algún momento podemos estar atormentados. Yo le voy a decir algo. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría vivir las 24 horas del día afligidos y atormentados? ¿Quiénes de nosotros resistiríamos eso? ¿Verdad que no?
Es difícil, es complicado. Sin embargo, la vida en el infierno, ahora le voy a hablar un poquito del infierno. ¿Sabe por qué le voy a hablar un poquito del infierno? Porque es importante que usted valore cuál era el lugar de donde Jesús a usted lo evitó llegar. ¿A dónde iba usted y yo? ¿Y de dónde Jesús nos sacó? Mire, en el versículo 1 del Salmo 88, vamos a ver algunas palabras. No vamos a poder ver todas, pero vamos a ver algunas. En el Salmo 88.1 dice el salmista: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Cuando una persona está clamando a Dios en cierto momento, es porque está afligido y atormentado. Yo no sé si usted alguna vez, tal vez los que son un poquito más jóvenes que yo, porque yo soy el más viejito, ¿verdad? Pero a los que tal vez son contemporáneos conmigo, quizá en su país estuvieron en el ejército. Yo no sé, yo tuve la bendición de Dios de estar en el ejército 3 años, pero no fui soldado, ¿verdad? Pero sí tuve un rango militar por un tiempo, pero asimilado. Y sabe usted que qué difícil es. Nosotros recorríamos toda la zona militar y pasábamos por un lugarcito que era el cuarto de tortura. Y justo fue en la época de los 80 donde la guerrilla en Guatemala pues estaba a la orden del día. Y sabe qué difícil cuando uno pasaba y oía aquellos grandes gritos y aquellos grandes tormentos de los prisioneros de guerra. ¿Usted qué cree que estaba pasando con ellos? Ni me lo diga, pero estaba pasando tormento. Estaban pasando tormentas, y tormentas muy difíciles. Yo no le voy a describir a usted esta mañana cuáles eran las tormentas que ellos pasaban, porque le aseguro que tal vez salimos llorando todos. Porque es increíble pensar cómo los seres humanos somos tan malos para poder hacer ese tipo de cosas. Pero a lo lejos se oía el grito de aflicción y de tormento. Y muchas veces cuando yo pienso en el infierno viene a mi mente ese periodo de mi vida. Pero hermano, qué gozo puedo yo sentir esta mañana pensar que Cristo Jesús nos ha librado de ese tormento. Qué gozo es poder sentir que ya Cristo Jesús pagó el precio para que usted y yo ya no pasemos por ese lago de fuego y de azufre. Yo no sé si usted ha estado cerca de algún lugar donde hay azufre. En Guatemala tenemos varios volcanes y uno de sus respiraderos saca agua caliente con azufre. Y cuando uno se acerca ahí es un olor tremendo. Entonces yo me imagino cómo sería nuestra vida si nosotros estuviéramos entre aflicción y tormento con azufre, ¿verdad? Y eso es prácticamente la condición de estuvo Jesús. Dice en el versículo 3, mi alma está hastiada de males. ¿Qué quiere decir la palabra hastiada? Está cargado, está lleno, ya no hay más espacio para el mal. Imagínense, esa era nuestra condición. En el versículo 5 dice, abandonado entre los muertos. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez cerca de alguna persona muerta? Bueno, que no sea en un entierro, ¿verdad? Porque obviamente iba a estar el muerto, pero ¿no ha estado usted en algún lugar donde usted tiene ahí el muerto y no hay nadie más, no hay nada más que hacer? ¿O le ha tocado dormir al lado de una persona muerta? Si usted ya lo vivió, es difícil. Como dijo un comerciante mexicano, dice, fue horrible dormir al lado de una persona muerta. Hermanos, y Cristo Jesús llegó hasta ahí. Él ahí llegó por usted y por mí sin merecerlo. Pero Él pagó ese precio que usted y yo necesitábamos pagar en nuestras vidas. Continuemos. Versículo 6. Dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Vuelvo a preguntarle, yo estoy tratando de que nosotros tomemos conciencia. Dice, en un lugar profundo. ¿Ha estado usted alguna vez en un pozo? En un pozo de esos que se abren así, hoyos que a veces están hasta 30, 40 pies abajo de la tierra. ¿Ha estado usted alguna vez ahí? Es una presión tremenda. Usted siente como que ya no va a salir de ahí. Usted quisiera salir, pero corriendo de ese lugar. Y tal vez hay oxígeno, pero la misma presión que usted lleva siente como que ya se está ahogando. Hermanos, todo eso era para usted y para mí. ¿Y sabe qué? Era una condenación eterna.
estábamos condenados a vivir así el resto de nuestra vida. ¿Qué más? No solamente eso, en el versículo 7 dice: sobre mí reposa tu ira. La palabra de Dios dice que todo aquel que rechaza la palabra o que rechaza a Cristo Jesús, la ira de Dios está con él. Ahora, ¿puede usted imaginar cuál es la ira de Dios? Yo puedo imaginar la ira de una persona. He visto personas que hasta echan humo en los oídos cuando se enojan y que hay que salir corriendo porque pues si usted se puede imaginar, si le tenemos temor a la ira de una persona, imagínese la ira de Dios. Qué tan fuerte y tan tremenda. Y algunos de los hombres nos miramos así porque cuando vemos a la esposa enojada, qué tremendo, ¿verdad? Hay que salir corriendo, sálvese que pueda. No es eso. Pero se da cuenta cuando encontramos a una persona con ira, o las esposas dirán lo mismo, ¿verdad? Voy a hacer la salvedad. La esposa dirá: cuando mi esposo se enoja, mejor lo dejo ahí donde está y hasta mañana, ¿verdad? Pero, ¿sabe usted? Si la ira del hombre es tremenda, pues imagínese cuál es la ira de Dios. Y la palabra de Dios dice: sobre mí reposa tu ira. ¿Qué quiere decir? Cristo Jesús recibió toda la ira de Dios en Él para que usted y yo podamos ser salvos, para que usted y yo estemos libres de esa condenación y de ese infierno. Versículo 8: has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. ¿Qué es abominación? Despreciable. ¿Qué más? Intocable, ¿verdad? Indeseable, y todo lo que termine en "in", ¿verdad? Lo que comience con "in". Pero, hermanos, realmente la palabra abominación es todo lo más feo, lo más corrupto, lo más sucio, lo que menos huele bien. Así exactamente eso fue lo que Jesús recibió por usted y por mí. Pero yo no lo voy a dejar ahí. No lo voy a dejar ahí porque gracias a Dios usted y yo ya no merecemos ese lugar y ya no vamos a estar en ese lugar. ¿Dónde vamos a estar entonces? ¿De dónde resucitó Jesucristo? Jesucristo resucitó en el Espíritu desde lo más profundo de la tierra. El domingo en la mañana dice resucitó y salió de ese lugar, salió victorioso. Y cuando Jesús salió victorioso, a mí me hace pensar, obviamente la Biblia no lo dice, pero a mí me hace pensar y yo pienso en David y Goliat. Incluso esta mañana cantábamos el himno de cuán grande es Él. Y el hermano Santos nos preguntaba: ¿usted cree que Dios es grande? Y nosotros dijimos: amén. Ahora, ¿qué tan grande usted cree a Dios? ¿Qué tan grande usted sabe que Dios es? Y a mí se me vino en la mente la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante y todo Israel lo miraba grande. Y todo Israel lo miraba imposible. Pero ¿sabe? El único que miró al gigante en el espíritu fue David. De tal manera que hasta se le enfrentó con una piedra. Si nosotros estuviéramos en este momento en la visión, yo le puedo garantizar que David en el Espíritu de Dios dijo: no, si el enano es el gigante soy yo. De tal extremo que con una piedra lo haga. Cuando usted se enfrenta a una lagartija, ¿sabe lo que es una lagartija, verdad? Un animalito así chiquitito. Algunos le llaman gecko también, ¿verdad? Cuando usted va a matar un gecko, no va a ir a traer una escopeta. Usted simplemente busca una piedra o hasta el pie le pone. Amén. Entonces todo el pueblo de Israel miraba a Goliat como un gigante y todo el mundo le tenía miedo. Pero cuando usted y yo decimos cuán grande es mi Dios, en el espíritu estamos viendo al gigante como aquella cosita tan chiquita que como una piedra lo puedo derribar. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo salgamos de aquí con la mentalidad que Jesús pagó el precio por usted. Ahora el enemigo nos tiene que ver gigantes a nosotros. Pero por favor no me confunda la frase, porque hay muchas personas que decimos niños de casa grande, porque tienen una altura, son grandotes, pero juegan carritos como niños. O sea, Dios no nos ha hecho gigantes para jugar carritos. Dios nos ha hecho gigantes a usted y a mí para vencer la aflicción, para vencer el temor, para vencer todo aquello que está tratando de destruir nuestra vida. Amén.
Hermano, usted y yo tenemos que salir de aquí gozosos y contentos porque Jesús pagó el precio por usted y por mí. Pagó el precio por nuestro pecado y pagó el precio para que usted y yo ya no vayamos al lugar del destino que tenían preparados para nosotros. Usted y yo ahora debemos de vivir felices porque nuestra vida es en el cielo. En los últimos versículos del Salmo 88, en el 10, dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Hermano, la palabra de Dios dice que si Cristo Jesús nos da vida eterna, quiere decir que hoy día en este mundo solo hay dos tipos de personas. No importa la iglesia donde usted vaya, no importa la religión a la que usted pertenezca, solo hay dos tipos de personas: los vivos y los muertos. Y si usted y yo estamos entre los vivos, entonces Dios va a manifestar sus maravillas. ¿A quién? A los muertos. ¿Pero a través de quién? De nosotros los vivos. Yo recuerdo muy bien cuando éramos niños, éramos 6 varones, y a veces decían el más vivo era el mayor. Cuando mi papá quería repartirnos algo, el más vivo era mi hermano, porque agarraba y como era el más grande, agarraba el pedazo más grande o lo mejor de las cosas. Entonces la palabra, el sobrenombre que le quedó fue el más vivo. Entonces cuando hablábamos de mi hermano, decía: él es el más vivo. No lo pensábamos en este momento, pero cuando usted está vivo en Cristo, usted es el más vivo de los que estamos en la tierra. Entonces usted y yo tenemos que sacar ventaja, tenemos que aprovechar esa obra que Cristo Jesús hizo en nosotros para mostrar que estamos vivos. Y somos nosotros los que Dios va a usar para mostrar sus maravillas. En el versículo 12: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Y en el 13 dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Se dice que el versículo 13, de mañana mi oración. Jesús, cuando estuvo en el infierno, cuando Él dice: de mañana oirás mi voz, es de mañana porque fue que Él resucitó de mañana, de madrugada. Entonces cuando hablamos de un paralelismo, de una similitud, porque este salmo se escribió mucho antes que la vida de Jesús, pero era una pequeña información para que nosotros pudiéramos reconocer que Cristo Jesús ha resucitado y que Cristo Jesús salvó el destino que usted y yo teníamos. Ese era nuestro destino. Pero hermanos, qué bello y qué maravilloso es poder pensar y sentir que usted y yo ya no vamos a ir al lugar que merecemos o que merecíamos. La Biblia dice en Efesios 2, nosotros estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, nosotros pertenecíamos al grupo de los muertos. Sin embargo, hoy la palabra de Dios dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hermanos, qué lindo es cuando nosotros podemos reconocer que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Y que la gente allá afuera pueda decir: ahí va uno de los vivos, a veces es bien vivo. Pero que seamos vivos en el Espíritu para poder sacar ventaja a la muerte. Hermanos, que Dios pueda realmente hacer una obra en nuestras vidas, algo que yo me imagino, yo sé que solo lo hago en mi mente cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó y estaba en la presencia de Dios, yo creo que Satanás también llegó a la presencia de Dios y le dijo: ¿qué pasó? ¿Cómo fue que pasó esto? Y entonces lo que Dios le dijo a Satanás fue: Jesús nunca mintió. Y Jesús nunca falló, y Él es hijo mío y es santo. Hermanos, que nosotros tengamos esa convicción que Jesús nunca falló y que Jesús es santo. Y que por esa santidad de Jesús es que usted y yo hoy estamos libres. Y que por esa santidad de Jesús usted y yo hoy podemos declarar al mundo que las maravillas de Dios están en nosotros. Hermanos, es importante, dice la palabra de Dios, que debemos de confesar con nuestra boca y creerlo en el corazón. Confesar en la boca y creerlo en el corazón tiene dos facetas. Quizá otro día vamos a poder hablar de esto, pero esta mañana solamente quisiera hacer yo el resumen y decirle: confesar con su boca quiere decir, primero, reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de su vida,
Y segundo, confesar todos los días de su vida de dónde lo rescató Jesús. Y creerlo en su corazón es creer que Jesús dio su vida por usted, que lo limpia con su sangre preciosa. Y cada día creer que Él es capaz de darle una vida feliz y dichosa en este mundo y vida eterna al final. Así es que yo le invito a ponerse de pie esta mañana. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios porque Cristo pagó el precio por usted y por mí. No solo en una muerte física, sino también en el espíritu para poder vencer la muerte. Padre, te damos gracias esta mañana, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias, Señor, porque nosotros estando muertos en una condición pecaminosa, Señor, como el escorpión, Cristo Jesús pagó el precio para cambiar esa condición, para quitar esa condenación de muerte y darnos una garantía de vida, Señor, vida eterna y vida abundante. Te alabamos, Señor, te bendecimos, pero esta mañana, Señor, para poder disfrutar de esa vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y si usted quiere repetir conmigo, repita: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú pagaste el precio por mi pecado, que toda mi maldad, toda mi angustia, todos mis temores fueron enterrados en la cruz, y que tu sangre preciosa hoy me da el derecho de ser tu hijo. Señor, gracias te doy por esa obra maravillosa, y yo reconozco que tu sangre preciosa, me ha limpiado de mis pecados. También te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque sabemos que hay muchos que ya somos hijos tuyos, pero queremos confesar y reconocer al mundo que somos tus hijos. Señor, muchos de nosotros todavía no hemos cumplido con ese mandato de hacer discípulos y bautizarlos en tu nombre. Si hay alguien en esta mañana que quiere sentir ese gozo, el bautismo es para identificarse con la iglesia y con los demás de que tú estás con nosotros. Si hay alguien también que quiera bautizarse, Señor, tócalo, ponlo en su corazón, Señor, pon el deseo tuyo de hacer tu voluntad. Señor, en esta mañana te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción, ayúdanos a tener la certeza de que somos tus hijos y que si tú vinieras esta noche, vamos a ir a tu presencia, Señor, porque esa es la promesa de Cristo Jesús. Porque en Juan 17 Jesús dice: Señor, todos los que me diste, ninguno he perdido. Todos están conmigo. Y Señor, esta mañana todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos sentimos gozosos de saber que estamos contigo y vamos a estar contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias. Bendice, Señor, el corazón afligido, bendice al corazón atormentado, bendice al corazón temeroso. Bendice, Señor, todas aquellas adversidades en nuestra vida, Señor, que podamos sentir el consuelo, el gozo y la paz tuya, porque tú reinas y tú vas a hacer maravillas en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanos, si alguien repitió la oración